voy a estar atenta. Bueno, desde ya, al comienzo de todo, bienvenidos, bienvenidas. Esta es nuestras tardes de conversatorios de la Maratón Nacional de Lectura, que prontito ya estamos cada vez más cerca. Si hay algún docente, colega distraído que todavía no se anotó, por supuesto todavía hay tiempo, 27 de septiembre es la cita. Están todos convocados para todas las instituciones, tanto educación formal como no formal, que trabajen con niños y niñas, jóvenes, en el campo de la promoción de la lectura. Así que si no están anotados, invitamos. Tal vez ustedes conocen colegas o escuelas que todavía no se anotaron. Por favor, invitamos a que lo hagan. Siempre aclaramos esto. Silvina, es importante aclarar esto, ¿no? Que nosotros decimos anotarse, si bien es una convocatoria abierta y gratuita, por supuesto, la inscripción es de alguna manera que la institución se hace parte de un número simbólico, ¿no? Y que si no se anotan es como una participación casi tácita, pero que no se expresa y por tanto no genera este mensaje importante a nivel nacional. Así que por favor, invitamos a inscribirse y además, porque en la inscripción hay un montón de material que nosotros pensamos, desde la guía de la maratón con un montón de actividades por niveles para hacer el día de la maratón y previo, los boletines con un montón de actividades para llevar con los chicos y las chicas, además de estos maravillosos conversatorios que hoy tenemos a la gran especialista Silvina Marciniana, así que te agradecemos enormemente que estés acá con nosotros. Muchísimas gracias. Silvina es una gran especialista en literatura infantil y juvenil, muchos años de recorrido, además de una gran experta en escuela, ha sido vicerrectora del Colegio Nacional de Buenos Aires, tiene una larga trayectoria en el mundo de la escuela media, de la escuela del nivel secundario, es profesora en letras, es magíster en análisis discursivo, tiene una carrera muy, muy importante. Ya tiene varias publicaciones, pero ya viene otra y la tiene salidita para contarnos las novedades, ahora nos va a contar. Y la idea de hoy nos pareció que era la voz indicada para meter un poco de foco en el gran lema que tenemos en la maratón, que es el humor, que es un lema que nos está trayendo muchísima satisfacción, como era de esperar, y decíamos, bueno, qué importante que podamos hacer foco de qué pasa en la relación entre el humor y la literatura para los pibes, para los chicos más grandes, para los jóvenes, para los adolescentes, qué pasa en esa relación, qué cosas se rompen respecto de la infancia y qué cosas se sostienen, qué cosas se inauguran con el humor, la literatura y los jóvenes. Así que la llamamos No había otra voz que Silvina para que nos cuente un poco desde reflexiones sobre el género y un poco también foco, como ella tiene larguísima trayectoria, un poco de foco en el aula, qué pasa en el aula, qué hacemos con ellos. Así que bienvenida Silvina y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, yo le agradezco mucho a la Fundación Leer, a Patricia, a vos, Rocío, que nos vas a acompañar esta tarde con la coordinación, y a todos estos docentes, que realmente ya tenemos 120 personas en la sala. Me emociona ver que los docentes, a pesar de todos los sacrificios que están haciendo diariamente, no solamente con respecto a la escuela, sino con todo el trabajo que implica preparar las clases, evaluarlas, etcétera, sin embargo, están siempre bien dispuestos para encontrarse con sus colegas e intercambiar experiencias, que es lo más importante, porque a veces los docentes, sobre todo los de secundario, estamos muy solos o vamos yendo de un colegio a otro, un poco aislados, nos cuesta, entonces, porque no está el espacio preparado en muchas instituciones, juntarnos con otros y preparar el trabajo, las actividades en conjunto. Entonces, que se habiliten estos espacios, como lo ha hecho la Fundación Leer, es absolutamente importante. Y que ustedes participen y asistan, mucho más. Yo voy a tratar de no aburrirlos, sobre todo el tema no da para que los aburra, pero lo importante es que, bueno, como docentes de secundaria reflexionemos sobre qué es el humor, es decir, dónde están los resortes o las estrategias típicas del humor y cómo nosotros desde el aula, con nuestros distintos grupos de aprendizaje, podemos hacer una selección de lecturas que lo habilite, que muestre las ventajas que tiene. Hoy en día que todos, o adultos y chicos, estamos necesitando que haya más humor en nuestras vidas, porque además por eso es un tema importante, porque hemos estado perdiendo con una cosa o la otra, hemos estado perdiendo esa capacidad de conectarnos con los textos a través de las emociones, no tanto a través
¿no? De la inteligencia a través de los campos que denominamos el campo cognitivo, estrategias de orden intelectual, sino empezar a conectarse de nuevo con los textos a nivel emocional y también esta manera de distendernos, de entretenernos, lo cual no quiere decir que no reflexionemos sobre los textos, como vamos a tratar de mostrar hoy, a través del humor. Entonces, también como dijo Rocío, hay una continuidad, porque el humor o la producción sobre humor, las publicaciones sobre humor en general se preparan para la escuela primaria, ¿no? En la escuela secundaria no tenemos tantísimo material. Nosotros tenemos que ir encontrando, de acuerdo con los temas que vamos viendo, de acuerdo con los géneros que queremos tratar, tenemos que ir haciendo, armando un menú de lecturas que permitan incorporar esos textos que tienen estrategias humorísticas. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, porque ya un humor para adolescentes y un humor ya para jóvenes y para adultos, el humor sabemos que no es algo universal, ¿no? Es decir, no todos nos reímos de lo mismo, no se ríen de lo mismo los norteamericanos, los ingleses, que los españoles o los argentinos. Por otro lado, el humor es también epocal, una época tiene una serie de resortes que generan humor y nos entretienen, y otra época tiene otros. No nos divertimos, es decir, hoy la televisión, si vuelve a pasar los programas de Olmedo, vuelve a pasar, como yo hice toda una tesis alrededor de Niní Marshall, que era una diosa desde el punto de vista radial en los años 40, hoy en día quizás no tenga la misma repercusión. Hoy nosotros tenemos otros mecanismos y otras estrategias, pero hay algunas que son universales, que, como la ironía, como la parodia, que a lo largo del tiempo se siguen cultivando y que, como apelan a temas más universales, podemos hoy recuperar en el aula y trabajarlas con los chicos. Pero esto es lo importante, y según lo que dijo Rocío, es algo en lo que vengo pensando últimamente, a raíz de lo cual produje un último texto, que ahora Librería y Editorial del Ateneo en septiembre lo va a poner en conocimiento para los docentes también. Les voy a hacer llegar varias copias a la fundación para que las pueda difundir. Donde primero estoy pensando esto que nosotros nos quejamos, los docentes, sobre todo de secundaria, cómo los chicos están tan enchufados con el celular y están un poco desconectados de los libros o de las lecturas literarias, cómo recuperar el aula y el libro como espacios reales de presencia directa e interpersonal y hacer convivir esas dos culturas, la cultura, o las tres, cultura digital, la cultura audiovisual y la cultura letrada, tal cual nosotros nos hemos formado y conocemos. Cómo hacerlas convivir, sacar provecho, integrarlas y al mismo tiempo lograr ofrecer un plan lector, una guía de lecturas a los chicos, de tal manera que cada vez que salgan del aula te quieran leer más, quieran ver más cosas. Este debería ser, más, no tanto enseñar literatura, sino enseñar cómo leer. Enseñar cómo leer, maneras de leer, formas de leer. Entonces, hay un poco de retorno en alguna conversación. Sí, perdón, Silvina, que te interrumpa. Yo voy a ir silenciando cuando veo, detecto que es ruido ambiente. Si quieren preguntar, lo ideal sería que reservemos un ratito al final, pero bien. sepan que yo voy a estar silenciando porque entiendo que es ruido ambiente. Mil disculpas. Bueno, y seguir y mirando el chat por si hay alguna pregunta que puede ser interesante y la planteamos en el momento. Entonces, el tema sería que nosotros como docentes de lengua y literatura en la escuela secundaria estemos preocupados no tanto en enseñar literatura, quizás enseñar literatura en la última parte de la secundaria, cuando ya hay una orientación más específica, y luego en la facultad, la gente que siga letras o carreras afines. Pero lo que nosotros nos tenemos que preocupar fundamentalmente es enseñar a leer, modos de leer, maneras de leer, de abordar los libros y abordar las lecturas. Leer literatura y leer otro tipo de texto. Pero bueno, la literatura, por todas las condiciones que tiene el texto literario, que nos vamos a explicar aquí, tiene un lugar especial en nuestra clase. Y dentro de la literatura tenemos que darle un lugar al humor, que muchas veces
Yo me acuerdo una vez que un chicos de primer año me habían dicho esto, pero profesor, usted elige todos textos trágicos, ¿no? Todos nos hacen llorar o todas suceden cosas dramáticas. Y uno tiene tendencia, ¿no? A buscar el discurso del drama, quizás las aventuras en los primeros años de la escuela secundaria, pero bueno, tratemos también, hay un sector específico para el humor, o si no, tratar de encontrar esos recursos del humor, ¿eh? En distintos tipos de textualidad. Por eso es lo que vamos a tratar de ver hoy, y los voy a ir guiando a través de un PowerPoint, por eso voy a compartir pantalla, y a raíz de eso, el intento va a ser hoy, primero, definir qué es el humor, cuáles son las estrategias, y entonces que se presentan en primaria y que luego vamos a continuar en secundaria, y a raíz de eso, ver qué escritores, qué opciones de títulos y obras podemos acercar al aula y que seguramente van a ser aumentadas por todo lo que ustedes tienen en su bagaje y en su experiencia. Entonces, vamos a compartir el Power, espero que lo puedan ver bien. No, sí. ¿Se ve bien, Rocío? Bueno, perfecto. Entonces, ¿de qué se ríen los adolescentes? Vamos a ir haciendo un recorrido por las nociones de lo que significa el humor y fundamentalmente, cuáles son entonces estas estrategias que nosotros sí deberíamos considerar en secundario y trabajarlas específicamente. Vamos a una vuelta a la infancia, quiero hacer primero, ¿no? Yo recuerdo cuando era chica, con mis compañeras del colegio, nos juntábamos, y creo que es un juego que se reitera hoy en día, y todas nos mirábamos y nadie podía reírse. Nos teníamos que mirar fijo a los ojos y la primera que se reía, perdía, ¿no? Entonces era un juego habitual, es un juego tonto, pero que lo hacíamos recurrentemente y nos divertíamos con eso. Y la primera que se reía perdía, que se castigaba, ¿no? Porque él decía esto que se perdía, ¿no? Que se abandonaba una regla, ¿no? Y que por otro lado, ¿qué ganaba el que reía? Bueno, ganaba la libertad de burlar esa regla, ¿no? Entonces, ahí quizás el primer secreto que esconde la risa, es un secreto de infancia, que queremos ser libres, queremos estar un poco liberados de las tutelas o de las reglas que impone, por un lado, la familia y por otro lado, el colegio. Entonces, los chicos juegan a reírse para demostrarse a sí mismos que toda esa regla implica una solemnidad que a veces puede no respetarse. Ahora, eso implica un segundo, es un juego de un segundo, ¿no? En el cual ellos quiebran esa regla y se sienten libres. ¿Por qué? Porque niegan esa seriedad. ¿Y por qué implica la seriedad para ellos? Consideran que la seriedad es cuestión del mundo adulto. Es decir, la seriedad siempre hay que aprenderla, tenemos que aprender a ser serios. En cambio, no aprendemos a hacer humor, a sentirnos en un estado satisfactorios y a reírnos. Se aprende a ser Silvina, serio, sí, perdón que te interrumpa, pero están consultando porque estamos viendo solamente la carátula de la presentación. sí, ahí vamos. Ah, Está está, todo, perfecto. vamos a ir siguiendo de acuerdo a cómo va a ir avanzando la exposición. Entonces, la seriedad, decimos, es una cuestión del mundo adulto, la risa no se enseña. La risa tiene el otro secreto, que crece con espontaneidad. Es decir, la risa surge sin acciones y sin esfuerzos. Y es tan intensa como breve. Por eso acá tenemos que la risa tiene una serie de secretos. Nos retrotrae a la infancia, quizás el hombre adulto que ríe está volviendo en ese momento a la infancia. Es algo que se maneja y que maneja los parámetros de la libertad contra las reglas o las normas impuestas por la sociedad a las que los niños están sometidos. Es algo que surge espontáneamente, es tan intensa como breve y recrea una atmósfera en que sentimos que hay gratuidad, que hay inmediata satisfacción. ¿Estamos? Entonces, es un puro juego. A esto es a donde nos lleva la risa. Por eso decimos que siempre la risa va a estar relacionado con el mundo de la infancia y que cuando la recreemos en el mundo de la adolescencia o en el mundo del adulto, tenemos que recordar es por qué nos reíamos cuando éramos chicos, de qué nos reíamos cuando éramos chicos. Hay libros, hay muchos libros, que se han detenido en observar a los chicos
a observar y a comprenderlos de adentro, para ver cómo piensan o cómo sienten. Entre ellos están estas opciones que yo les presento aquí, que hacen los niños, que hacen las niñas, del ilustrador alemán Nicolás Heidelbach, que ha ilustrado muchos textos de manera muy interesantes, y vamos a ver una serie de imágenes para llegar a ver cuál es el concepto de humor que queremos manejar en el día de hoy, una serie de imágenes en las que me gustaría que ustedes, al ir mirándolas, se pregunten si hay humor realmente en esas imágenes, cómo se comportan esos chicos de las imágenes y qué hay además del humor. Por ejemplo, fíjense aquí, Yolanda se prepara para ver su programa favorito. Les dejo un segundo para que la vean bien la imagen porque Tristán fastidia a los animales. Pastora cuida a su hermano. Magdalena recibe una visita inesperada. Bueno. Y esta que me gusta mucho, ¿no? Valentín come en familia. Fíjense ustedes cómo se observa ese niño, ¿no? En la mesa, en una situación tan cotidiana. ¿Alguna o alguno de ustedes quiere comentar si ven una situación humorística en estas imágenes? ¿Cuál es la reacción que tienen los chicos que puede resultar que llama la atención, que desvía la atención de lo que podríamos entender con seriedad? ¿Qué les parece? María Cecilia, que te Hola. veo. Sí, ¿a quién está hablando? A ver. Aldana, Miriam Aldana. Aldana. Dale, Sí, Aldana. yo como humor, honestamente, veo solo una imagen que me causa como, no sé su humor, pero veo como una niña traviesa, que es la imagen 5, la nena que está comiendo la banana sobre la reja, la diapositiva 5. Ahí, Sí. el nene, perdón. Sí. O sea, lo veo como una imagen de un niño bandido haciendo una travesura, una maldad, algo así. Eso es lo que me genera esa imagen. Bien. Pero las otras, si bien la sexta podría ser la nena que cuida al hermano, también podría causarme humor, no me causa la imagen, quizá porque, eh, no sé, no sé, no me causa, no sé si el resto comparte mi opinión. Está muy bien lo que decís. Pero bueno, Sí. como humor me causa la número 5, por lo que te decía, porque veo como una picardía, veo eso que es tan propio de la infancia y de los niños, Sí. y algo que hemos hecho todos, digamos, y bueno, por eso me genera, de cierta manera, humor o la sensación de humor. Bien. Muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir? Hola, Sí, buenas sí. tardes. Sí. A mí me da la Pani. sensación de como, hola, ¿cómo te va? Que Bien. la nena está como arrastrando al hermanito volando, entonces eso me genera un poco no sé si humor, pero extrañeza, porque, bueno, pensé jugando cuida al hermano y de cuidarlo no tiene nada, lo que pasa es que lo está como revoleando. Entonces ahí me parece, por ahí tendría una beta algo humorística. Bien, la idea es esto, ¿no es cierto? De que por un lado lo cuida, pero por otro lado hace una maldad con el hermano porque es más chiquito y porque le tiene celos. De acuerdo. Claro. ¿Quién más? Sí, Perdón. Leopoldo. Para mí tiene que haber Perdón, ironía en este caso. un segundito. Les voy a pedir, yo tengo achicada la pantalla, entonces necesito si nos pueden ayudar con los micrófonos que solamente transmiten ruido ambiente, si nos pueden ayudar, porque para mí es muy difícil no ver con la pantalla completa. Así que, por favor, para participar adelante, pero por favor, si hay ruido ambiente, tengan a bien silenciar sus micrófonos. Gracias. Perdón, Leopoldo, y perdón, Silvina. No, absolutamente. Leopoldo, querías Sí, decir algo, sí. sí, con respecto a la imagen 6, yo creo que ahí está el recurso de la ironía, justamente porque dice cuida a su hermano, pero en realidad lo está
Más que, como decía la compañera, De acuerdo, Leopoldo, muy bien. Ahí ya descubriste un recurso que es la ironía, ¿eh? Como un doble discurso, donde por un lado una cosa, pero por otro lado los chicos expresan que tienen, o sea, que no solamente se divierten, sino que hay otros sentimientos y otras emociones que están entrando en juego, ¿no es cierto? ¿Alguno más quiere expresar alguna idea? ¿Cómo ven esta última imagen? ¿Cómo Sí, ven a los padres, los chicos? a mí me Sí, pasó eso con la novena imagen de Valentín come en familia. Me sí. pareció humorística, pero más un guiño hacia el adulto, no sé si hacia los niños. Lo sentí así. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces acá tenemos una lectura que es una lectura que no es un libro para chicos, sino que es un libro que nos permite a nosotros reflexionar sobre los chicos, ¿no, Mm, Sofía? sí, Entonces, ¿y cómo se comporta ese chico? ¿Cómo se ve ese chico con respecto a los padres? ¿Cómo se siente, te parece? indiferente. Indiferente. Sí, sí. Bueno, no logro Bueno, ver bien la carita, pero está como... bueno, está muy bien lo que decís, Sofía. Está como achicado el personaje sí, respecto del tamaño de los padres, y los padres están vistos como, están un más poco como grandes. por encima de él, ¿cierto? Sí, uno hasta parece enojado, pero no logro distinguir mucho. De acuerdo, y es el momento de la comida, ¿no es cierto? Es el momento que debería ser distensión, ¿no es cierto? Para ellos. Entonces, lo que nosotros vemos en estas imágenes, que como bien han dicho, están preparadas para que los adultos reflexionemos sobre ellos, el humor, o lo que nosotros llamamos humor, no es simplemente entretenernos o matarnos de risa a carcajada limpia. ¿Eh? Esa es una faceta que tiene el humor, pero el humor convoca una lectura, como señalamos aquí, que se desvía del camino habitual del razonamiento. Es decir, lo que señalamos antes, hay un discurso serio por un lado, y por otro lado está lo que nosotros llamamos el discurso humorístico. Como señalaron también ustedes, hay ironía, hay caricatura, hay hipérbole también como otro tipo de recursos en estas imágenes, hay una exageración expuesta. Entonces, el humor opera, además en el último caso los padres están vistos como monstruosos también por encima del chico, es como el chico los ve, no como los padres en efecto son, sino como él siente o los percibe. Entonces, el humor trabaja en esa línea fronteriza entre el humor y un poco a veces el miedo, también el terror de que pasen determinadas cosas, que determinadas cosas se vean de determinada manera. Entonces, inaugura otra perspectiva paralela de ver la realidad, diferente de la del mundo adulto. Y esto es muy importante, porque el humor no puede, en este sentido, no puede ser perseguido, porque el humor no va por el mismo camino del discurso serio. No que yo vieron que a veces hay humoristas o hacen un chiste, bueno, cuánto han sido prohibidos o han sido quemados, ¿no es cierto? La revista, por ejemplo, cancela Charlie Hebdo, cuántas veces perseguidos o un humorista que es sancionado o censurado por lo que ha dicho. Bueno, es que en realidad el humor y el humorista no corren por el carril de la seriedad, sino por un carril paralelo, va por otro camino, inaugura otra perspectiva de ver la realidad y desarticula la seriedad, permite leerlo desde otro lugar que a veces es irreverente o a veces da miedo también, como en alguna de estas imágenes. Instala una mirada desafiante y sugiere que es posible desoír la autoridad del discurso oficial, que es el de la familia, el de la escuela y el de la sociedad. Entonces, el humor tiene un doble filo. Por un lado, parece que no hablara de la realidad, que se disparara por otro camino diferente de la realidad, pero en realidad abre un camino paralelo y permite ver la realidad desde la vereda de enfrente, con un aspecto crítico. Es decir, el humor es importante, por empezar, que lo incorporemos en las aulas porque estimula el pensamiento crítico de los chicos. Siempre que no lo veamos como un simple entretenimiento. Empecemos a darles textos en la escuela secundaria que permita ver ese doble juego. Ahora, de todas maneras, hay que decir y hay que señalar que es difícil integrar el humor desde esta perspectiva en la escuela, porque la escuela es la institución, la escuela son las normas, la escuela es la seriedad y es el lugar donde hay que poner una serie de límites. Entonces nosotros tenemos que observar un poco qué es lo que tenemos que presentar o cómo lo tenemos que presentar, cómo lo tenemos que hacer jugar para sacarle el jugo al humor, pero que tampoco inaugurar una línea
en la que los chicos crean que se puede desoír la autoridad. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, en una diapositiva anterior, el humor es un momento intenso y breve. Bakhtin, que es un teórico, lo relacionaba con el carnaval. Es decir, sabemos lo que es el carnaval, ¿no es cierto? Es la suspensión del tiempo litúrgico. Es un momento del año, del ciclo del año, en que el hombre tiene todo lo que hace es válido, el carne vale, ¿no? Entonces es el carnaval. Ahora, es un tiempo muy breve, va desde determinado día hasta el miércoles de ceniza. Ahí se termina el carnaval y se vuelve a lo normal, al orden de la sociedad, nuevamente al año litúrgico. Pero hasta los antiguos, porque esto formaba ritos de los ciclos antiguos de la naturaleza y de la organización social, que en el caso del catolicismo lo toma dentro de la ritualidad, implica darse cuenta que siempre necesitamos, dentro de este momento de tensión, de trabajo, de esfuerzo serio que implica la actividad durante el año, necesitamos un momento de distensión, un momento en que podemos ver la realidad desde otro lugar, reírnos, parodiarla y sentirnos libres. Lo mismo se observaba en la comedia latina o en la comedia shakespeariana. Es decir, por un lado teníamos escenas intensamente dramáticas a las que sucedían escenas cómicas o escenas donde aparecía un bufón o escenas donde aparecía el personaje que alcanzaba para distender la seriedad o el dramatismo de las escenas anteriores. Es decir, esa lógica de tensión larga, distensión breve. Entonces el humor, y lo mismo sucedía en general en las comedias o en las presentaciones de las comedias, que originariamente, como en el caso de la comedia latina, luego la comedia de Molière, había un momento de recreo, es decir, un momento de entremés, donde todo lo que antes se había expuesto seriamente a través del drama, había un espacio donde aparecían los cómicos y lo parodiaban. Todo eso que se había dicho de manera seria y dramática se volvía a decir de manera cómica. Entonces, el humor implica esa doble vertiente. Y los que se han dado cuenta de esta doble vertiente y de ver que hay una lógica en la niñez y en el camino de la niñez y de los chicos diferente desde la del mundo adulto, ya comienza con las nursery rhymes, que te las deben conocer, y por supuesto con los libros de Lewis Carroll y Alicia, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Es decir, ahí tenemos precisamente un texto que distiende, un texto que ve toda esa realidad en otro plano, ¿no? Se cae por un hueco y va a parar Alicia a un mundo paralelo, donde las cosas no tienen la lógica que tiene el mundo de la realidad, y en ese mundo que ella ve, que está repleto de animales, por ejemplo, esos animales son animales, pero en realidad representan a todos los personajes de la sociedad victoriana, que son muy rígidos, que tienen reglas y normas muy severas y que generalmente las aplican sobre los chicos. Entonces, que están vistos como adultos en miniatura. Entonces, los chicos abren ese campo de visión diferente que les permite desde el absurdo, pues si uno ve toda la realidad de Alicia, ¿no? Del mundo de Alicia, desde afuera ve que todos esos personajes son muy absurdos. Entonces, esta es la óptica que luego va a tomar el teatro del absurdo también, a mediados del siglo XX. Ver desde afuera esa realidad y evaluarla entonces desde otros lugares que distienden, que permiten que uno vea estos aspectos críticos, por ejemplo, el exceso de las normas y del orden. ¿Y cómo lo observamos en la escuela argentina? Y bueno, esto lo introduce María Elena Walsh. Ella es nuestra gran ídola en los años 60. Ella instala los rasgos de la nueva literatura infantil a través de estos libros que ustedes ven en la pantalla. Ella había sido educada en las famosas nursery rhymes, que eran como los limericks, ¿no? Que eran las cuartetas que brevemente encerraban una historia disparatada y que estaban inspiradas en las rimas de cuna, tradicionales y populares, que eran fragmentos además de viejas canciones tradicionales del folk.
y que inspiraron a Edward Lear con su libro del nonsense y a Lewis Carroll con los libros de Alicia. Entonces, el nonsense, el mundo sin lógica o sin la lógica racional del mundo adulto, son las que va a instalar ella en la escuela, ¿sí? Va a ser un humor irreverente, el de María Elena Walsh, y sobre todo un humor que se va a trabajar mucho sobre el registro coloquial y sobre la falta de un mensaje didáctico o moralizante. Hasta ese momento, hasta María Elena Walsh, toda la literatura infantil y juvenil tenía mensajes, terminaban con un mensaje edificante y moralizante. Por ejemplo, los cuentos de la selva de Horacio Quiroga, que yo los quiero muchísimo, además los he estudiado profundamente y me parecen maravillosos desde el punto de vista de su escritura, pero pensemos en algunos como La abeja haragana, donde se la trata de una manera muy impía, ¿no? Entonces, a veces todo ese mundo adulto, está la visión del mundo adulto, de la escuela, pensemos que también Horacio Quiroga tenía una función como maestro y magisteril de formación, y ese libro era el libro que empezó siendo canónico en la escuela, es maravilloso el libro de los cuentos de la selva, pero tienen esa vertiente moralizante. No tengo nada en contra de las fábulas de Esopo y tampoco tengo nada en contra de los cuentos de Quiroga. Pero finalmente después empezó a hacer literatura infantil por encargo, donde lo importante era dejar la enseñanza y no cumplir con otras funciones que podían ayudar a los chicos a crecer y a ir más allá de los límites y trabajar con la imaginación. El famoso personaje de Mariana Walsh fue Doña Disparate, que precisamente es la protagonista del Mundo al Revés, ¿no? Donde el absurdo de todas las situaciones producen precisamente humor. Entonces el humor, en el caso de Mariana Walsh, como lo ven acá, se produce de un desarreglo de la realidad, de un desafío de la razón. Estas son las nociones que nosotros tenemos que tener en cuenta acerca de la definición del humor, de una liberación de las prohibiciones y tabúes, un mundo con sus propias reglas, donde los chicos pasan a ser los verdaderos amos, y sobre todo no implica la ruptura de las reglas, sino la posibilidad de la duda, de la posibilidad de que haya otra explicación posible, otra visión de las cosas. Estos elementos a veces son llevados un poco al límite también, entonces por eso tenemos que observarlos. Por ejemplo, en estos textos, que ya son para un séptimo grado, un primer año, ¿no? Cuentos para niños no tan buenos de Jacques Prévert, que era el que ideó el cadáver exquisito de los surrealistas, o los cuentos en versos para niños perversos de Roald Dahl. Bueno, acá tenemos una relectura, ¿no?, de las fábulas o de los cuentos tradicionales para chicos, y se van viendo otros aspectos, ¿no? Que bueno, hay que ver cómo uno los introduce en el aula, cómo uno va poniendo los límites respecto de esas interpretaciones. Por ejemplo, el primer cuento de Jacques Prévert es el cuento de Pulgarcito, que va dejando piedras en el camino, y esas piedras se las come un avestruz, y el avestruz le dice, mira, igual él lamenta que haya perdido esas piedras, y el avestruz le dice, bueno, mira, la verdad que no importa que me las haya comido, que ya no las pueda ver, porque en definitiva tus padres no te querían con ellos, y te lanzaron en medio del bosque y te abandonaron. Entonces, el chico Pulgarcito hace buenas migas por el avestruz y sigue su camino tranquilo y sigue adelante con su vida. O los cuentos en verso, el de Caperucita Roja, bueno, donde ahí ya este lobo tiene una función mayormente positiva, en cambio el mundo de los adultos en los que está Caperucita tiene muchos costados que la misma Caperucita observa y que son dignos de ser castigados. Entonces, ven ustedes que, bueno, estos textos no son tan sencillos de evaluar, y por eso tenemos que ir viendo un poco. Lo mismo sucede, bueno, con muchas cosas que los chicos traen al colegio, que a ellos les resultan muy graciosas, y que uno, por ejemplo, que siempre a veces como disparador pueden utilizar algunas
algunas parodias de los Simpsons. Yo los he usado como disparadores porque hay muchas parodias de textos literarios, pero bueno, porque ellos tienen que poder ver las diferencias entre esa familia, que en realidad es una parodia de una familia de clase media norteamericana, y que esa no es la verdadera realidad, no se está aludiendo a la verdadera realidad, sino que hay un trabajo con la hipérbole, que hay un trabajo con la ironía, que hay un trabajo con la parodia. Bueno, en estos mecanismos son que los docentes nos tenemos que parar y empezar a observar. El siguiente paso, o cosa casi contemporánea de María Elena Walsh, son los textos de Gianni Rodari, ¿no? Que es muy importante porque Gianni Rodari, como pedagogo, ha podido observar la relación, que es clásica en los chicos, que es la relación del lenguaje con la magia. Fíjense ustedes cómo es irreverente ya el título de este libro, del cual podemos encontrar pilas de ejercicios de escritura para trabajar en el aula, ya sea en primario como en secundario, por los mecanismos de los ejercicios que nos presenta, que lo llama la gramática de la fantasía. Es decir, la gramática es un texto prescriptivo, normativo, ¿no? Que nos viene a enseñar las normas de la lengua. Y él está diciendo, bueno, hay otra gramática posible, que es la gramática de la fantasía. Entonces, ven ustedes que este contemporáneo de María Elena Walsh se abocó un poco a legitimar, ¿sí?, la voz del niño y a observar que el humor podía despertarlos, ¿no?, de ese estilo tan normativo que tenía la escuela. Y considera que ellos también tienen autoridad sobre el lenguaje, y su autoridad se construye en tres conceptos: la libertad, la creatividad y el juego, que son típicos del mundo de los chicos. Y entonces considera que el humor sirve para descubrir lo que es falso, lo que no es espontáneo, ayuda a desenmascarar las mentiras muchas veces, y requiere de un espíritu no dogmático, un espíritu perceptivo y un espíritu disponible. Esto nosotros lo podemos ver actualmente, por ejemplo, en el trabajo que muchos docentes hacen incluyendo memes en la escuela. Los memes que están muy presentes en la conversación pública, no tenemos tampoco ni incorporarlos como un plato fuerte de nuestra materia, ni tampoco desestimarlos de su uso dentro de la escuela. Porque los memes generan humor. A veces son agentes de noticias falsas, de la llamada fake news, y de esa perspectiva tenemos que también criticarlos. Pero por otro lado, son elementos intertextuales que están construidos con imágenes, con sonidos preexistentes, que tienen una información muy condensada, que están presentados de manera además humorística, y que además movilizan muchas ideas y muchas emociones sociales. Entonces, a veces, ser tan condensados, movilizar tanto desde el punto de vista emocional, ser tan rápidos y viralizarse, hace que estén muy presentes en nuestra cultura y que muchas veces le dan voz a grupos minoritarios o a grupos que no tienen demasiado poder en la sociedad. Entonces, a veces, ¿no?, aquel que no está hablando, aquel que no escuchamos, el meme humorísticamente le da la voz. Entonces, muchas veces sirven como ejercicios humorísticos en este sentido, sirven como cuestionamiento y reflexión. Silvina, como ven, sí. Perdón que te interrumpa. Acá preguntan si se Sí. puede poner como presentación el PowerPoint para que abarque más la pantalla y se pueda leer mejor. Sí. Ahí abajo que dice o sea, ver como presentación o algo así así se agranda un poquito la pantalla. ¿Así está Ahí. mejor? Perfecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias. No, al contrario. Entonces, ven ustedes, acá hay otro elemento que estamos añadiendo entonces al humor. El humor no es solamente presentar situaciones hilarantes, o es buscar textos que tengan situaciones hilarantes, sino que tenemos que buscar en la lengua una serie de recursos que habilitan y nos permiten ver el costado humorístico, porque muchas veces, por ejemplo, a ver, vamos a algo muy clásico.
Kafka, la metamorfosis de Kafka. Estamos acostumbrados a leerlo como un texto dramático, como un texto de una persona rechazada por una familia, se aísla, se siente una cucaracha y lentamente va siendo descartado por la familia hasta su final. Pero en realidad, si nosotros empezamos a leer el texto, hay mucho humor en Kafka. Entonces, hoy en día hay una revisión del personaje. Digo la metamorfosis, porque la metamorfosis es un texto que realmente en un tercer año, cuarto año, quinto año de la escuela secundaria se puede trabajar. Entonces, como dice Borges, todos los textos uno los puede ver desde un código diferente. Si yo un texto, Quijote si quiero lo puedo leer desde el punto de vista del policial. Había una vez en un lugar de La Mancha, cuyo nombre no me acuerdo, dice Borges, ese comienzo es un comienzo perfectamente para un policial. Entonces, el humor pasa lo mismo, dice Borges. Depende de cómo yo encaro el género y cómo lo leo desde algún código, desde alguna clave. Si ustedes empiezan a leer en clave humorística la metamorfosis, van a encontrar en el lenguaje ironía, parodia, hipérbole, diminutivos, aumentativos, y una serie de adjetivaciones que están señalando que la realidad que se está mostrando es una caricatura de la realidad. Entonces, ese texto que hemos aprendido a leerlo trágicamente, podemos leerlo también. Muchos textos se prestan a esta doble lectura. Entonces, depende de cómo nosotros enfoquemos. Entonces, lo que tenemos que también fijarnos como profesores de lengua y hacerles a los chicos ver, cuáles son para que las mismas producciones de los chicos, cuáles son los recursos que la lengua me ofrece para volver un texto humorístico. Las inversiones de significado, ¿no? Por ejemplo, cuando yo doy vuelta a refranes, más vale ir acompañado que solo, Las asociaciones libres, dice Gianni Rodari, muchas veces yo puedo tomar dos palabras, perro y armario o omni sándwich, y a ver en esa asociación, después vamos a ver algunas imágenes al respecto, en esa asociación libre, cómo produce el fantástico humorístico. La alteración de las normas gráficas también. Acá crea Gianni Rodari un personaje que se llama el doctor Grammaticus, en el libro de los errores. Tiene un libro que se llama El libro de los errores. Quisiera saber qué pensaría hoy Gianni Rodari con respecto a toda esta discusión que se está dando últimamente en la enseñanza de la lengua, si hay que enseñar el error o no, hay que corregir inmediatamente. Sospecho que le hubiera dicho que siempre hay que jugar y no sancionar y corregir. Pero, por ejemplo, el doctor Grammaticus, que es su personaje, dice que los errores están en las cosas y los hechos, no tanto en las palabras. Y que de a poco los chicos van a ir corrigiendo los errores de las palabras. Que hay que darles tiempo, y que hay que usar esos errores para inventar historias. Por ejemplo, una H que se vuela o que se escapa de una hoja, ¿dónde se va? ¿Qué aventuras tiene? ¿No? Entonces a veces llamamos la atención sobre ese error, y lo mismo pasa en los errores en general, que nosotros en general estamos prontos a corregir. Bueno, un error puede ser un resorte, un equívoco, una paradoja, puede ser el resorte para un mecanismo humor. Los juegos sonoros, sobre todo si están exagerados, a veces se ponen rimas, se pone cualquier palabra solamente porque rima, ¿no? Entonces ahí se generan disparates. La hipérbole es uno de los ejercicios más importantes, juegos de palabras de múltiple tipo, pero lo que van a ver fundamentalmente es que todos estos recursos implican una alteración del orden habitual del lenguaje. Es decir, todo lo que implica orden, el humor viene a quebrarlo. Y los juegos con significado para generar cierta sorpresa y descolocación en el receptor. Bueno, esto precisamente, generar sorpresa, esta descolocación en el receptor, esta alteración del orden habitual, es lo que han hecho los surrealistas. Por eso el humor se va a desarrollar mucho en la segunda mitad, a partir de la segunda mitad del siglo XX, con los surrealistas. Por ejemplo, esta imagen que conocemos, estos famosos relojes acolchados que conocemos de Dalí, donde nosotros estamos tan agarrados, somos seres transitados por el tiempo, ¿no? Nosotros somos un hic et nunc, somos aquí y ahora, pero sobre todo somos este tiempo que nos pasa, porque esta es la gran preocupación de la filosofía, es por qué pasa el tiempo y sobreviene la muerte, ¿no? Bueno, él se lo toma también con filosofía, pero el tiempo es un concepto que podemos desarticular. Hay mucho humor en Dalí, por eso empecemos a cambiar la perspectiva, ¿no?
Lo mismo pasa en Magritte, el otro gran surrealista, donde dice, bueno, confiamos demasiado en las imágenes, confiamos demasiado en la lógica de lo que vemos. Bueno, pero a veces podemos cambiar esta visión de las cosas y alterar los objetos. Fíjense, por ejemplo, ahí tenemos el portaplumas de doble comando, o un paraguas para un país seco. ¿No? Estos son los objetos típicos surrealistas. O una pipa que tiene entrada para 2 tabacos, así se van mezclando los aromas y fruta más el fumador. Entonces, es el mecanismo por el cual se despoja los objetos y a las palabras de su sentido habitual, y esto produce una sorpresa, algo insólito, y eso insólito, que es lo fantástico, hace reír. Porque se desencaja el fondo de la forma. Esto sería la estrategia. Entonces, esto es un mecanismo del surrealismo y del fantástico. Y nosotros tenemos un gran escritor fantástico, que es Julio Cortázar, que inmediatamente tenemos que volver a incorporar dentro de las aulas, porque un poco fue dejado de lado, y que a los chicos la lógica que maneja Julio Cortázar les interesa. Es un gran escritor para adolescentes, porque él ejercita ese humor heredado de la teoría del absurdo, que está muy vigente en su época, y además es un gran surrealista, ¿no? Entonces, el humor y el fantástico para él abren los ojos, nos permiten una mirada diferente de la realidad del mundo racional. Hay que salir, según Cortázar, de la lógica adulta de la sociedad para abrirse a nuevas revelaciones y a otra concepción del mundo, que esté guiado por el juego, por la gratuidad y por el placer, por la satisfacción y por el disparate. Entonces, yo creo que este texto lo conocen en general, ¿no? Podríamos leerlo. ¿Te animás, Rocío, a leerlo? ¿Lo ves bien o no lo ves bien? Sí, perfecto. Bueno, dale, a ver. Voy. Cuando las famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes. Una fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de los 3, así como el inventario del contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad, se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo. Pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de Alegría de los Famas. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman, porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos, y a la hora de dormir se dicen unos a otros, la hermosa ciudad, la hermosísima ciudad, y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos, y así es como viajan los cronopios. Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a verlas porque ellas ni se molestan. Fíjense mis alumnos que yo les pedí que hicieran algún trabajo sobre los cronopios. Primero les pregunté quién se sentía con el cronopio, quién se sentía fama y quién se sentía esperanza. Y salieron unas historias lindísimas, ¿no? Cada uno explicó por qué se podía identificar con alguno de los personajes, ¿no? Entonces, por un lado tenemos las famas, que son absolutamente ordenadas, que forman parte de ese mundo adulto, que no está guiado por el juego, sino que está guiado por lo racional y por lo utilitario. Y vemos cosas que le gustan a los cronopios, y por ejemplo dice regar las plantas, sección de sombrero, vieron que les ponen rótulos, los famas le ponen rótulos a todas, ¿no? Como etiquetas, a todas las experiencias y a todas las personas, ¿no? Es decir, están siempre pañuelos, mangueras, que son como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Está todo absolutamente clasificado en ese mundo y por supuesto el estilo del personaje es alguien con anteojos, bien peinado, con su traje, pero se le escapa, acá las ganas de ser cronopio se le escapan en esta zona. Entonces, este es el personaje del mundo adulto, al que
están por un lado contraponiéndose los peonopios, que es todo lo contrario, ¿no? Acá le pone el cartel, peonopio paga tus cuentas, porque se olvidó, ¿sí? Y acá, y los de famas, ¿eh? Y los de famas y los ponen todos ahí y hacen lo que quiere con ellos. Por ejemplo, hay un carretel que está todo suelto sobre él y está leyendo, por supuesto, en la más médula de Oliverio Girundo. ¿Qué va a leer el peonopio? Y por supuesto llega siempre tarde a todos lados, total siempre está tirado, escuchando música, dedicándose a lo placentero. Y las esperanzas, pobrecitas, me las pintaron como, como gente muy miedosa, que no sale de su casa, que todo le da temor, que nada puede conformarlas y entonces por las dudas se protege. Entonces dice, bueno, esta es un poco mi lectura, ¿no? Esta lectura que yo tengo de la realidad. Yo no quiero ser un fama, dice Cortázar. ¿Se acuerdan que hay un cuento de él que es muy lindo, el segundo cuento de Bestiario, Carta a una señorita en París, donde el personaje le escribe a la dueña de casa, él le está cuidando la casa en la calle Suipacha, y le está cuidando una casa que está absolutamente ordenado, todo está en su lugar, todo está medido, nada puede alterarse, y el pobre hombre, que evidentemente no tiene cabeza de fama, sino cabeza de peonopio, cuando va al ascensor, vomita una vez un conejito, luego vomita dos, vomita tres, es decir, le sucede algo que es extrañísimo y que no puede explicar. Es decir, el orden de la casa lo atosigó, lo agobió y necesita crear una salida, una descarga de orden fantástico para poder liberarse de toda esta opresión. Entonces dice, apelemos, no sabemos bien qué son los peonopios. Si nosotros decimos a Cortázar, ¿qué son los peonopios? No lo puede definir. No lo voy a definir, dice tampoco. Hay cosas que no se pueden definir, que yo no puedo ponerle etiquetas, que no todo está ordenado en una lógica del mundo. El mundo racional y utilitario muchas veces nos esclaviza, dice Cortázar. En cambio, estas historias de peonopio son breves, ligeras, y seguramente le van a encantar a los adolescentes porque primero los sorprenden, segundo los despiertan de ese mundo de orden, entonces empiezan a ver los elementos críticos que hay a su alrededor, despiertan su imaginación y generalmente los ligan a algún detalle de la vida cotidiana que. Entonces, me parece que acá hay un lugar interesante para trabajar. Por lo cual, llegamos a la conclusión que la risa es entretenimiento, sí, tiene que haber entretenimiento, pero también hace reflexionar. Implica gratuidad y satisfacción, pero también expresa una actitud, ¿no? De desacuerdo con la realidad. Surge sin presiones ni esfuerzo, pero a veces se desvía, ¿no?, de lo común del comportamiento social. Es intensa, breve y libre, pero fomenta la duda. Nos enseña, se asocia al juego y a la infancia, inaugura una perspectiva nueva de ver las cosas, que también es una suerte de enseñanza. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a estos elementos, con los cuales o a partir de los cuales creo que podemos llegar entonces ahora sí a definir, bueno, los adolescentes, ¿no? Con todo este bagaje de que vienen cuando son niños, ¿no? Y que tenemos los adultos también, porque ya dijimos que cuando nos reímos o nos divertimos, recreamos situaciones de la infancia. Bueno, ¿qué es lo que buscan? ¿De qué se ríen? ¿No? ¿Cuáles son los elementos que permiten a ellos entretenerse? Bueno, los adolescentes viven en el mundo de la transgresión, esta es la realidad. O sea, pues esta es la cualidad del adolescente, ¿no? El adolescente está para transgredir. ¿Y por qué transgredir? Bueno, por empezar porque miremos, no, lo tenemos que mirar a los chicos, a los adolescentes. Sus cuerpos están creciendo, sus emociones cambian. Se están reconociendo la mirada del otro, que para ellos tiene muchísima importancia. Se critican, se juzgan, empiezan a crecer desde todo punto de vista, empiezan a tener nuevas experiencias y están construyendo su identidad. Entonces, el mundo de los adultos les resulta muchas veces agobiante. Los padres que les imponen cosas, los maestros que le dan órdenes y tareas. Entonces, la vida exige mucha atención y mucha tensión para los adolescentes. Por lo tanto, necesitan una vía de escape. Y como bien dijo Freud, en El chiste y su relación con el inconsciente, es así de claro. La risa es una descarga de tensión.
Entonces, tenemos que permitirles dentro del aula distender, que se distiendan, que cuestionen la pena, que se alejen de las preocupaciones, que tengan esa impresión de gratuidad que da el texto humorístico. Ahora, bueno, ¿por qué? Buscan otra perspectiva paralela de ver la realidad, diferente del mundo adulto, necesitan afirmar su identidad, desarticular la seriedad, darse un lugar a ellos, porque si no ellos ocupan el lugar que los adultos le están dando. Entonces restan de alguna manera autoridad al discurso oficial, por eso les gustan los chistes, a veces pasados de color, también los memes, le gusta también el humor tipo Los Simpsons. Encuentran en los textos de humor una forma más satisfactoria y placentera de ver la vida, que aleja de las tensiones y disminuye el agobio de las obligaciones. ¿Por qué? La risa entonces es una descarga de tensión, pero porque implica recuperar el equilibrio que el chico adolescente está perdiendo, pierde hasta que lo recupera, hasta que es un adulto. Y por otro lado, hay que aclarar algo muy importante. La risa tiene que ser una risa franca, una risa espontánea, no una risa amarga. No la risa del sarcasmo. La risa del sarcasmo es la que está cruzada por la ironía y por la parodia. Y perdón, no por la parodia, por la sátira. La de la crítica social acérrima, que ya es política. ¿Sí? Entonces, la risa que tiene que hacer el adolescente es la risa de esto, de la gratuidad, de que me distiendo, no la risa de que me cargo ideológicamente de la crítica para después vengarme o castigar. Entonces yo tengo que manejar las cosas como docente en esos niveles. Y algo muy importante como docentes que tenemos que también tener en cuenta, que uno no se ríe solo. La risa es social. Se ríe en convivencia, tiene una significación social. El adolescente se concilia con sus pares al reír. Y nosotros los adultos también. Por eso es tan sana, por eso es salud la risa. Y por eso tenemos que reírnos más, ¿no? Y es importante recuperar, en esta sociedad malhumorada en la que estamos, recuperar los espacios del humor. Alguien que ha sabido muy bien, bueno, acá tenemos, ¿de qué se ríen los adolescentes? Se ríen de lo ridículo de la pretensión de la superioridad. Entonces, al reírse muchas veces vamos a ver que se van a sentir superiores, obvio. De la manifestación de defectos ocultos, sí, discriminan, pero esto es algo breve, intenso, rápido, ¿no? De aquellos que se sale de lo normal, dar un paso falso y caerse. Esto ya lo dice hasta Bergson, ¿no? En el estudio sobre la risa, es decir, todo aquello que son mecanismos o actitudes mecánicas rápidas, cuando se quiebran, generan risa. Todo lo que va en contra de la regla genera risa. De algo que no sale bien, a pesar del esfuerzo, de cuando se le toma el pelo a alguien, se lo engaña porque merece ser engañado, porque es egoísta, porque es avaro, por lo que fuera. De lo bizarro, de lo grotesco, de los estereotipos, porque los ve antinaturales, porque empiezan rigidez y automatismo, y del miedo que da la muerte o el más allá. Y ahí surge el humor negro que también cultivan muy bien los chicos. Entonces, la risa, volvemos, dura un breve episodio, luego se vuelve a la normalidad de la ley. Entonces, fíjense ustedes, cuando esta película que nos hizo reír a todos, no solamente a los chicos, lo que vemos acá, y esto quiero hablar un poquitito, porque este año en la Feria del Libro yo le hice una entrevista a la editora mítica de Roald Dahl en español, que es Michi Strausfeld, es una alemana, pero que vivió mucho tiempo en Barcelona, y que es la que editó, que dio a conocer en español, no solamente a Roald Dahl, sino a Michael Ende, el de la historia sin fin, y a Maurice Sendak, el de Donde viven los monstruos. Así que era una editora maravillosa que nos ha dado una charla increíble en donde hemos aprendido muchísimo. Y a ella le preguntamos esto, ¿qué pensaba sobre la cultura de la cancelación? Que, ¿no? En los últimos años estuvimos viendo cómo se censuraron los textos de Roald Dahl, se los prolijaron, hubo una nueva edición donde eran políticamente correctos, y en realidad nos estamos equivocando respecto de esto, porque lo que nosotros vemos en la primera imagen, por ejemplo, la directora de la escuela, es la hipérbole. En el caso de la Miss Honey, que es un personaje positivo, pero también es un estereotipo, es demasiada dulzura, es todo dulzura, ¿no? No son personajes, o son muy malos o son muy buenos.
el chico que come mucho, pero que, bueno, que se excede en su peso y que se lo castiga con el exceso de su peso, como después va a ser Wonka en la fábrica, ¿no? Con los chicos de la fábrica de chocolates. O la familia, que nos parece lo más espeluznante, la familia de Matilda, pero en realidad están representando, como en el caso de los Simpsons, a la clase media consumista norteamericana que prefiere su satisfacción y no tener problemas, y si la chica se quiere ir con la maestra y vivir con ella, no hay ningún problema tampoco, si la abandona. Pero bueno, eso es la hipérbole, es la exageración. Es decir, la directora tiene el poder que asusta, pero frente a una lagartija termina asustándose, ¿no? Son parodias satíricas de situaciones escolares o sátira de la familia de clase media norteamericana. Es decir, el humor ayuda a observar que no se juzga la realidad. Por eso no puede ser sancionado Roald Dahl, ninguno, sino que es la caricatura que se hace de ella. Eso es lo que se está criticando, se está mostrando ese aspecto, la caricatura, la hipérbole, ¿no? Los padres consumistas, la directora que es excesivamente mala, el estereotipo de la maestra dulce. No se trata de personajes realistas. No son, el mundo creado ahí es un mundo fantástico. Entonces, no lo puedo leer con la severidad del discurso serio, que eso es lo que inauguraría el discurso de la cancelación. Entonces, no tengo por qué corregirlo, ¿sí? Pero por otro lado, hay algo muy interesante en Dahl, que estos personajes, como la directora, o los mismos padres, generan esto que vimos en las imágenes al principio del ilustrador alemán, cierto terror. Porque dice Roald Dahl que hay una línea muy delgada entre reír y llorar, y que hay una línea muy delgada entre el humor y despertar el horror. Entonces, muchas veces, cuando el humor se excede, puede terminar en un cuento de terror, ¿sí? Entonces, el escritor para chicos tiene que ver dónde está esa frontera, ¿no? Y no pasarla, el objetivo del autor de Matilda, de Roald Dahl, es polemizar con las opiniones de esa sociedad constituida, que son respetadas por todos, valoradas por todos, la que dice la escuela, la que dice hay que querer a los padres, hay que respetar a la directora. Entonces está poniendo en duda, ahí está el humor, está poniendo en duda esto. Bueno, sí, hasta un punto, porque el chico también tiene sus propias opiniones. Ahora, cuando esa sociedad es demasiado normativa, demasiado exagerada y trabaja sobre lugares comunes, sobre formas del estereotipo, bueno, ahí el humor tiene que venir a desarticular. Miren, Roald Dahl decía algo que decía George Orwell, el autor de 1984 y de la Revolución de en la Granja. George Orwell decía que los chicos tienen una aguda percepción y que a veces ven a los adultos que son horripilantes, ¿no? Intimidantes, ¿no? Y en parte, dice George Orwell, es porque se debe a que el niño normalmente está mirando al adulto desde abajo. Y pocos adultos se ven muy favorecidos cuando se los mira desde abajo, ¿no? Entonces, la estrategia precisamente de Roald Dahl es ponerse en la perspectiva de los chicos. Y nosotros también, cuando somos docentes, tenemos que ponernos en la perspectiva, ver cómo leen los adolescentes, qué es lo que están viendo ellos, ¿sí? Y a propósito de George Orwell, si ustedes leen de nuevo 1984 o leen Rebelión en la Granja, deben leerla desde el código humorístico. Porque ahí también, es decir, no lo lean desde el código solamente sociológico, ideológico o trágico, sino léanlo de ese mundo absurdo, ese mundo con ese autoritarismo, con esas normas extremas, es un mundo del absurdo. La estrategia de Dahl entonces adoptar esa perspectiva de los chicos a través de la hipérbole y a través de la ironía, y a través de eso desrealizar a los adultos, ¿no? Desarticularlos y volverlos caricatura, ¿no? Y eso es una suerte de venganza que a veces tienen los chicos, porque los chicos también hay una suerte de maldad, como lo vimos en las imágenes del alemán. También a veces hay y, por ejemplo, como lo mencionamos a Wonka, que es un personaje muy extraño, castiga de manera cruel los pecados capitales que tienen algunos chicos, ¿no? Que algunos son glotones, avaros, vanidosos o irascibles.
Entonces, ¿por qué? Porque dice, bueno, porque estos aspectos los vuelven parecidos a los adultos. En cambio, me gusta Charlie, dice Wonka, porque Charlie es un chico de ley. Se comporta como un chico, verdaderamente como un chico. La abuela de las brujas también, ahí tenemos otra abuela que por un lado es la abuela, todas las abuelas de Dal, son abuelas que mienten. Le dice, por ejemplo, al de las brujas le dice al nieto que tiene que si se van una vez por mes es suficiente, por ejemplo, ¿no? O le cuenta historias de chicos que han desaparecido, que se convirtieron en estatuas, le cuenta cosas feas al chico, ¿no? Entonces, de repente, las brujas, o el caso de Jorge, la medicina mágica, el caso de Roald Dahl, estas abuelas que aparecen ahí, descomprimen y desarticulan la visión idealista que tenemos de las abuelas, ¿no? ¿Pero eso para qué? ¿Para poner dudas sobre las abuelas? No, simplemente para mostrar algo muy importante, ¿no? Que hay adultos que son ambiguos y que en definitiva, que es la vieja lección de Cervantes, somos todos una mezcla. Nadie es bueno, 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 ni nadie es malo, malo, malo. Las cosas, las situaciones que uno vive a veces terminan bien y a veces terminan mal. Lo peor que podemos hacer, dice Dahl, es mentirle a los chicos y decirles que el mundo es equilibrado, ordenado y que todo está bajo control. Entonces, el tema preferido de Dahl es el chico inteligente, imaginativo, oprimido por los adultos, que decide transgredir la norma y obtiene como recompensa una vida llena de emociones y aventuras. Y la ruptura de la lógica del mundo adulto genera el estado del absurdo, que favorece la toma de la conciencia de reglas y normas de la sociedad, pero a una distancia crítica. Entonces, acá estamos hablando de la fuerza contestataria que tiene. Entonces, esas verdades que la sociedad y la autoridad nos muestran, bueno, podemos opinar sobre ellas. ¿Eso quiere decir negarlas? No. ¿Quiere ir en contra de ellas? No. Quiere simplemente ver que pueden tener una nueva luz y que podemos transgredir sin que eso implique no observar las diferencias. Y por eso, si no observamos las diferencias, si nosotros pensamos que la sociedad es perfecta y que son los chicos los desacomodados o los adolescentes, porque están todo el día pegados al celular, y bueno, vamos a estar en un problema, porque nos vamos a generar enemigos, si no podemos, tenemos que, por eso les digo, hagamos convivir la cultura digital con la audiovisual, con la letrada, hagámoslo convivir, porque cada uno tiene, de esos lugares, tienen algo que pueden intercambiar y que nos permite crecer todos. Nosotros aprendemos algunas cosas que no sabemos de los chicos y los chicos aprenden cosas de nosotros que no saben. Entonces, la escuela es ese lugar donde nos encontramos personalmente con ellos para hacer estos intercambios, precisamente. Así tenemos que usar el aula, ¿no? O la biblioteca. Y la risa gratifica, permite relajarse. Ese equilibrio perdido lo recuperamos a través de la risa. Nos volvemos a sentar en nuestros lugares. Por eso es muy importante, ¿no? Hay una línea delgada entre reír y llorar, esto que habíamos dicho antes, polemizar, nueva perspectiva, ayudar a descubrir lo que está oculto o es mentiroso en los adultos, desacralizar y potenciar el espíritu crítico. Esto es muy importante, pero eso no quiere decir que no exista la ley. Por eso vamos a ver esto que dice estos dos grandes humoristas, ¿no? Por un lado Mar Soriano desde el punto de vista teórico y Luis María Pelletti desde el punto de vista como autor, ¿no? Que ha sabido leer muy bien a los chicos a través de sus espectáculos de humor y de música. La realidad exige al niño una atención y tensión sostenidas que a la larga resultan penosas. Por eso recurren a la risa, la economía de la atención los beatifica, se relaja, les permite recuperar el equilibrio perdido, pero si bien la risa de los chicos se burla del mundo adulto, Peso sobre ellos reconoce su autoridad y la confirma. Los chicos son chicos pero no tontos, saben perfectamente dónde están los límites y hasta dónde pueden ser transgredidos. Confiemos en esto también, y si no se lo vamos a tener que poner nosotros como adultos, ¿no? El humor está muy ligado al juego. El juego es una manera de conocer y discurrir el mundo, dice Pelletti. Los chistes pueden ser una manera de conocer y discurrir las reglas del mundo y las reglas del lenguaje. Para que haya risa tiene que haber un conocimiento mínimo de contexto, de reglas de comportamiento y de lenguaje, de cómo es lo normal, ¿sí? De saber si algo es adecuado en su momento, ¿no? Solo si se está ese conocimiento es posible reírse cuando algo se trastoca o se pone patas, ¿no? Entonces, es muy importante reconocer que siempre hay dos planos,
el plano de lo serio, el mundo serio, y el plano del mundo de la comicidad. Y el género que más le gusta a los chicos precisamente es la parodia. La parodia, acá tenemos uno de los libros que yo incorporaría porque permite releer a los clásicos, el de Fontana Rosa, releer a los clásicos y al mismo tiempo, por ejemplo, este comienzo de la Odisea, Ulises, hijo de Laertes, ¿no? Se recupera los viejos modos de la épica homérica, piensas que estas son horas de llegar, toda una mitología esperándote. Penélope con tu bolso de piel marrón, como si nos recordara la canción de Serrat, y tus zapatos de tacón y tu vestido de domingo. Bueno, a veces Fontana Rosa queda un poco viejo para los chicos porque hay cosas algunas referentes culturales que los chicos no tienen, ¿no? Pero podemos encontrar este libro que ven que tienen muchas obras, aquellos, y llevarlos a los chicos mismos a construir parodias, y hay libros muy exquisitos al respecto, uno que yo recomiendo especialmente, que es, a ver, vamos a ver, vamos a dejar de compartir pantalla, pero deja de compartir, así nos vemos un poco. Que yo recomiendo son los diarios de Adán y Eva, por ejemplo, entre las tantas cosas, ¿no? Porque acá tenemos un clásico ejemplo de la parodia, ¿no? Por un lado, tenemos a los personajes bíblicos, Adán y Eva, ¿no? Es decir, esos personajes que la Biblia, el libro, el discurso oficial, ¿no es cierto? Bueno, acá nos dice, justo lo estoy trabajando con C. Bueno, fantástico. Acá está el lenguaje coloquial, está el humor, está la distensión, está el conocimiento, referencias culturales, hay una referencia a lo bíblico, están los personajes serios, están respetados, porque nos permite conocer a los dos grandes personajes del primer discurso, del primer relato bíblico. Pero por otro lado, son los diarios íntimos, no el discurso oficial, ¿no? Es decir, parte de la intimidad del personaje. Y por otro lado, la operación más de ruptura que hace Mark Twain es al final cuando el último capítulo dice algo tan interesante, lo más lindo de todo, me parece que es lo que salva todo el texto, en la tumba de Eva, ¿no? Ella muere y Adán pone algo muy concreto, ¿no? Donde quiera que ella estaba, allí era el Edén, el paraíso. Es decir, en vez de que el paraíso está en el reino de los cielos, o el paraíso perdido, el paraíso está en el amor que se siente una pareja, en el amor, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo se dan cuenta, sin ser violento, sin caer en el sarcasmo, sin ir en contra de la sociedad, relee el discurso bíblico, que está absolutamente ortodoxo y sancionado por toda una tradición, no sancionado en el sentido que forma parte de nuestra ortodoxia, y al mismo tiempo relee a sus personajes, coloca un texto como el diario íntimo, que es una impresión absolutamente subjetiva, bueno, muy bien, libro infaltable, y al mismo tiempo dice, el paraíso, ese famoso concepto protegido por la iglesia, yo lo leo de otra manera. Para mí el paraíso es donde está el amor de la pareja. Entonces, esto, por otro lado, el fantasma de Canterville en los primeros años, que nos da todo Oscar Wilde, que es un paródico de clase, donde se nos lee una sociedad, todos los estamentos sociales de la época victoriana, que él va destruyendo sistemáticamente a través de los mecanismos, y que es un humor que todavía sigue vigente, a pesar de que sea desde el siglo XIX. Entonces, me parece, hay otros textos, Julio Verne, o en el caso que también Julio Verne trabaja, ¿no?, con la doble pareja, que esto es muy interesante, ¿no? La idea en La Vuelta al Mundo en 80 días, que tenemos la pareja del hombre serio y de su adláter, de aquel que lo acompaña y que lo sirve, que es el personaje cómico. Y vemos otra vez la realidad vista desde dos perspectivas. Ese contraste es lo que genera precisamente el humor. O si no, el contraste del maestro con el alumno, con el discípulo en Viaje al centro de la Tierra. Woody Allen, en Cuentos sin alas,
que toma, por ejemplo, la apología de Sócrates y hace una parodia con la apología de Sócrates. Hay otro que es muy interesante, un humorista español, que acá no está muy difundido, pero que se vende en sus libros y es exquisito, es breve, compacto, muy gracioso, que es Eduardo Mendoza, Sin noticias de Gloop. Es una obra maravillosa donde un marciano aparece en la Tierra y ve la realidad nuestra todos los días desde su perspectiva. Y si no, últimamente tenemos a David Fuenquinos, que es un francés que está siendo muy exitoso, que tiene textos, o sea, que no, como volvemos, nos vamos a entretener, va a mirar la realidad desde el punto de vista crítico, va a poner la duda sobre esa realidad, nos va a permitir desplazarnos, el desplazamiento, ¿no? Desplazarnos y ver la realidad y a los personajes desde otras perspectivas, pero sin necesidad del sarcasmo y de la crítica hiriente. Por ejemplo, en la Biblioteca de los Libros Rechazados, o en la Delicadeza, esto, claro, exactamente, lo presentamos en la Feria del Libro, que es simpatiquísimo, lo presentamos en el Congreso de Lectura y al mismo tiempo tuvo presentación en el stand que lo promueve. Entonces, si nosotros empezamos, ¿no?, a incursionar, lo que yo quiero dejarles a todos hoy, y ya estamos cerrando, lo que yo quiero dejarles es simplemente la idea de que no es solamente buscar el texto que es humorístico, sino ver qué es el humor. Y que yo puedo instalar la lectura del humor en un texto cualquiera, con solo saber cómo son esos mecanismos y cómo tengo que leer ese texto, para que los chicos lo aprovechen desde ese lugar. Entonces, ustedes son los que tienen que construir, de acuerdo con sus alumnos, sus vivencias, sus intereses, un menú de lecturas que habilite dentro del año una cantidad, 3 o 4 libros que estén dedicados al humor, o que le lean los textos desde el punto de vista humorístico. Y además otra cosa, leemos y escribimos. Las dos cosas de manera simultánea. Leo una parodia, escribo una parodia. Esto tiene que hacerse simultáneamente para poder incorporar el código de esa lectura y poder saber, de lo que dijimos al principio, saber leer, que es en realidad el objetivo de nosotros como docentes de lengua y de literatura. ¡Ay, qué Muchas paciencia que gracias. han tenido! Que me han escuchado a full, pobres. Bueno, Pero muy nutrido, muy lleno de datos. Bueno, iban en el chat, iban trayendo también, eso lo interesante que iban trayendo, así que bueno, ahí un placer escucharte, me encantó escucharte, espectacular, fantástica la exposición. Vuelvo a dejar por las dudas, para más información, el correo de la Maratón Nacional de Lectura, que es el maratón @leer.org.ar. Nos pueden escribir por ahí para saber más sobre este conversatorio y los próximos que siguen. Pero Silvina, la verdad que, bueno, todo el mundo se lo veía súper enganchado y anotando mucho. Así que eso es signo de que la exposición estuvo absolutamente eso, rica, interesante, llena de cosas para seguir pensando acá entre colegas, que es lo más importante. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta puntual. Dejamos estos últimos minutitos por si alguien quiere hacer podemos una pregunta. ¿cómo no? Podemos compartir el PowerPoint si quieren, porque ahí Buenísimo, están los cuadritos sinópticos y bueno, a partir de eso recrean la charla. buenísimo. Entonces nos escriben al correo y se los hacemos llegar. Y si Buenísimo. hay alguna pregunta, Rocío, en el chat o en el correo, después me la envías a mi correo y yo les contesto. No hay ningún problema, dudas que les surjan, estoy trabajando este texto. A mí me encanta leer las experiencias de los docentes o de los bibliotecarios. Así que si ustedes tienen esas experiencias, yo me nutro también, y si tienen nuevas lecturas que sugerir, porque las han puesto en práctica, buenísimo, porque para eso están estos espacios, para que intercambiemos y luego formemos listas que podemos hacer llegar a todos para que puedan tener. Quisiera hacer un comentario y quizás les sirva al resto. Bueno, la escuela en la que trabajo está anotada en la maratón de lectura y desde comienzo de año, sabiendo que se iba a trabajar el humor, todos los programas se hicieron teniendo en cuenta que los textos iban a ser de humor, nada más. Teniendo en cuenta que este mes se celebra el Día del Lector, el 24 de agosto,
hicimos en la escuela un reto lector humorístico. Entonces, cada una de las semanas previas empezamos con historietas, después con cuentos, y esta semana trabajamos obras de teatro breves, de acto único, para que a los chicos les diese el tiempo del recreo para poder leerlas y poder después trabajarlas. Y la verdad es que ha sido una experiencia enriquecedora porque se reengancharon. Emociona eso, ¿no es cierto? Que Sí, se sí. enganchen los chicos emociona realmente. Qué felicidad que cuando uno, qué felicidad, ¿no? Cuando los chicos disfrutan un texto, realmente uno se siente tan bien, así como se siente triste cuando uno les muestra cosas que a uno le gustan y a ellos no tanto. Pero bueno, gracias por comunicarnos esta experiencia y porque para que tomemos también fuerza y ánimo y seguir adelante, ¿no? Porque a los chicos cuando se los conecta bien, los chicos responden bien. Hay que confiar en ellos. Te Bueno, comento algo, tengo la cámara apagada porque estoy en el celular y hasta que se me termina la batería. sí. Yo trabajo en primaria y en secundaria. En la primaria hice una radio abierta y con alumnos de tercer grado y estamos con los colmos, las adivinanzas, chistes. Primero les llevé yo estoy como bibliotecaria en la primaria. Y Bien. luego ellos tenían que inventar y contarlas en la radio. Y ellos hablar por micrófono es lo que más les gusta. Y en secundaria estoy trabajando con obritas de teatro cortitas. Ah, qué bien. Qué bien. ¿Qué obrita de teatro, por ejemplo? ¿Hay alguna, la de Fabián Sevilla, por ejemplo, que vi que estuvo dando alguna. ¿Recordás alguna? Sí, ahí en este momento no me recuerdo cuál, pero ellos Pero bueno, estuvieron después representando también Adela Bash, por en ejemplo. exactamente, ese sí, ese lo trabajamos. Y hay otro más que no recuerdo en este momento, pero o sea, es una escuela secundaria muy pequeña donde los chicos son muy tímidos y a través de esto le estoy sacando la timidez. Absolutamente. Bueno, el humor sirve para esto. Esta es una muy buen aporte. El humor está sirviendo para esto también. La ollita de Plauto, sí, tal cual, la versión de Franco Baccarini, tal cual. Sirve para esto el humor también, para quebrar, ¿no? Esa línea entre los docentes, cobras confianza y los chicos se abren, ¿no? Y uno puede introducir después otras cosas también, ¿no? Quizás más difíciles, más áridas. Entonces, bueno, el humor es una buena vía. Para mí y es tan importante que lo recuperemos ahora para volver a sentirnos todos mejor también, ¿no? Silvina, Silvia, te ofrezco la última pregunta por acá por el chat. Dale. Dice, ¿cómo sorteamos esa línea del humor, la risa y el bullying? Cosas que al otro le molestan. Es una pregunta más de lo convivencial, perdón. Y que supone una observación e intervención del profe en el aula. Apunta que los chicos hoy hacen memes con sus imágenes. ¿Se puede desde la literatura revertir o trabajar cuestiones de acoso o bullying? ¿Qué opinás? Bueno, yo creo que no hay que mezclar una cosa con la otra, ¿no? Porque, volvemos, la literatura es un momento de gratuidad, un momento en que uno tiene que, precisamente, generar otras leyes dentro del aula. En esta nueva organización, en este nuevo juego, no vale pelearnos con el otro, no vale hacer el bullying, no vale burlarnos, pero comprendo que sobre todo los adolescentes, como están en esta lucha por la propia imagen y miran la imagen de los demás, aparecen todos estos elementos. Pero creo que lo mejor acá es trabajar con otros docentes especializados, el docente que esté a cargo de la convivencia, ¿no? Del espacio reflexivo que tengan los chicos, seguramente tendrán un tutor o una tutora que les permitan este espacio donde conversar estas cosas, ¿no? Pero, por supuesto, el docente, en ese caso, ya tiene que tomar una medida disciplinaria, tiene que llevarlo aparte, hablarle y mostrarle que hay cosas que en el aula estamos tratando de traer los textos de humor para sentirnos bien. Si traemos cosas que nos hacen sentir mal, estamos rompiendo el clima y eso no nos favorece a ninguno. Entonces eso más tiene que ver con una charla que tiene que ver con lo vivencial, como dicen acá, que con lo literario. Y trabajar interdisciplinariamente también, porque hay cosas que necesitamos el apoyo de otros también, es así, sí. Absolutamente.
Bueno, Silvina, te dejamos descansar. La verdad que nos diste un recorrido interesantísimo. Nos vamos con miles de ideas, con miles de títulos. Eso también los profesores siempre estamos agradecidos de llevarnos títulos. Así que muchísimas gracias. Les agradezco a todos también los colegas que se hacen un rato un jueves a la noche. Como decía Silvina al comienzo, la verdad que es signo de que seguimos queriendo aprender y ampliando. Así que gracias a todos por hacerse este rato y a vos, Silvina, muy especialmente por todo lo compartido. No, yo a vos, a la Fundación y a la generosidad de todos estos docentes y mediadores que están aquí y que me han acompañado. Muchísimas, muchísimas gracias. Me han hecho muy feliz. Gracias. Un placer. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos.